Tiriek solo recibirá esta nota, anunció el abogado Harrison, entregándome un sobre amarillento mientras mi cuñada Jessica sonreía victoriosa al recibir las llaves de la mansión de $3 millones. El pesado silencio en la sala del bufete de abogados de Atlanta se rompió con los maliciosos susurros de la familia de mi esposa. Jessica ya acariciaba las llaves del BMW y del Mercedes que acababa de heredar, mientras yo sostenía un papel que parecía haber sido arrancado de un bloc de notas. «Debe de ser algún error», murmuró mi suegra, la señora Wellington, sin poder disimular el desdén en su voz. «Papá siempre ha sido equilibrado en sus decisiones». Me llamo Tiriek, y a mis 34 años, acababa de descubrir exactamente lo que mi suegro pensaba de mí después de 12 años siendo un yerno dedicado de la familia Wellington. Dentro del sobresolo había una nota manuscrita: apartamento 4B, 2847 Peachtree Street. Las respuestas están en la caja fuerte. Código, 1963. Jessica no pudo contener la risa. ¿En serio, abuelo? ¿Un apartamento alquilado en el centro? ¿Después de todo lo que Tiriek ha hecho por la familia? Hizo hincapié en todo, con un sarcasmo cortante. El abogado Harrison carraspeó, claramente incómodo. El señor Wellington dejó instrucciones específicas sobre cada herencia. No hay margen para cambios. Por supuesto que no, asentí con calma, doblando el billete y guardándolo en el bolsillo. El señor Wellington siempre supo exactamente lo que hacía. Mi esposa Rachel me tocó el brazo con pena. Cariño, no lo entiendo. Papá siempre te trató como a un hijo. Como un hijo. Esa era la parte que más dolía. Durante 12 años, construí una carrera en ingeniería de software, ayudé a la familia en cada crisis financiera, cuidé del señor Wellington cuando enfermó y organicé cada reunión familiar. Siempre fui el yerno servicial que resolvía los problemas, pero nunca fui realmente aceptado. Jessica agitó las llaves provocativamente. Bueno, al menos ahora sabemos cuáles eran las prioridades del abuelo. La familia de sangre primero, ¿no? Jessica, la reprendió Rachel, pero ya era demasiado tarde. El veneno ya se había derramado. La cruda realidad, por mucho que me esforzara, por muy dedicado y leal que fuera, siempre sería el otro en esta familia. El hombre negro que se casó con Rachel, pero que nunca sería realmente un Wellington. No te preocupes, respondí, manteniendo la voz firme. Estoy seguro de que el señor Wellington tenía sus motivos. Y los tenía. Mientras observaba a Jessica pavonearse con su herencia millonaria, me invadió una extraña sensación. No era tristeza ni ira. Era expectación. El señor Wellington era un hombre meticuloso, que nunca hacía nada sin un propósito. Un hombre que había construido un imperio inmobiliario desde cero y que siempre me había dicho que las apariencias engañan. Salí de la oficina sin dramas, sin protestas, tal y como ellos esperaban. Pero mientras caminaba hacia el coche, mi mente procesaba cada detalle. La dirección estaba en el distrito financiero. El código, 1963, era el año en que el señor Wellington fundó su primera empresa. Y la frase, las respuestas están en la caja fuerte, resonaba con un peso que Jessica nunca podría imaginar. En el coche, Rachel se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Tiriek, te juro que no lo sabía. Papá nunca lo demostró, siempre habló bien de ti. Sí que lo hacía, asentí, arrancando el motor. Más de lo que imaginas. Mientras conducía por las calles de Atlanta, una certeza crecía en mi pecho. El señor Wellington me había enseñado todo sobre estrategia empresarial. Tiriek, solía decir, el mayor error que un hombre puede cometer es subestimar lo que no entiende. Jessica acababa de cometer precisamente ese error. Si tienes curiosidad por descubrir lo que realmente ocurrió en esa caja fuerte, no olvides suscribirte al canal, porque esta historia no ha hecho más que empezar. Y mientras Jessica celebraba su aparente victoria, yo ya estaba introduciendo la dirección en el GPS, sabiendo que el señor Wellington nunca había sido el tipo de hombre que dejaba nada al azar. Especialmente cuando se trataba de poner a prueba el verdadero carácter de una familia. El apartamento estaba en la planta 23 de un edificio corporativo que conocía bien, ya que había diseñado el sistema de seguridad 2 años atrás. Mientras subía en el ascensor, los recuerdos de los últimos 12 años con la familia Wellington desfilaban por mi mente como una película a cámara lenta. Jessica siempre había sido lo contrario de Rachel. Donde mi esposa veía posibilidades, Jessica veía amenazas. Donde Rachel tendía puentes, Jessica cavaba trincheras. Desde nuestro primer encuentro, cuando Rachel me presentó como mi novio de la universidad,
Jessica me saludó con un apretón de manos frío y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Así que tú eres el famoso Tyriek, dijo, enfatizando mi nombre como si fuera una palabra extranjera difícil de pronunciar. Rachel ha hablado mucho de ti. ¡Qué interesante! Interesante. Esa palabra se convirtió en su código para todo lo que yo representaba en la familia. Mi título de ingeniería del MIT era interesante. Mi ascenso a director de tecnología a los 28 años era interesante. Incluso mi relación con su padre siempre era interesante. El señor Wellington, por otro lado, me había aceptado desde el primer día. Tyriek, me dijo durante nuestra primera cena familiar, tienes una mente analítica que me impresiona. ¿Quieres saber mi opinión sobre la expansión del negocio al sector tecnológico? Fue el comienzo de una mentoría que duró una década. Los sábados por la mañana, me llamaba para discutir estrategias de inversión. Cuando su empresa se enfrentó a la crisis cibernética de 2019, fue a mí a quien recurrió. Necesito a alguien en quien confíe, me dijo. Alguien que entienda tanto de personas como de sistemas. Jessica odiaba esa cercanía. Durante las reuniones familiares, la veía observar nuestras conversaciones con el rencor mal disimulado de quien se sentía sustituida. Se había licenciado en administración en la misma universidad que su padre, había ocupado cargos en 2 de sus empresas, pero nunca había logrado la conexión intelectual que el señor Wellington y yo compartíamos. Papá se está volviendo senil, le susurró a Rachel durante las últimas Navidades, cuando el señor Wellington me pidió que presentara un plan de modernización digital a los inversores. Confía demasiado en personas ajenas a la familia. Personas ajenas a la familia. Incluso después de 12 años, yo seguía siendo un intruso. El punto álgido de la hostilidad llegó durante la enfermedad del señor Wellington. Cuando los médicos recomendaron cuidados intensivos en casa, naturalmente me ofrecía coordinar las adaptaciones tecnológicas necesarias, sistemas de monitorización, comunicación con el equipo médico, automatización residencial para facilitar su movilidad. No es necesario, intervino Jessica con frialdad. Podemos contratar a profesionales. Tyriek ya hace mucho por la familia. Pero el señor Wellington insistió. Quiero que Tyriek se encargue de eso. Él entiende lo que necesito incluso antes de que se lo pida. Durante 2 meses, pasé todas las tardes en casa de los Wellington, ajustando equipos, organizando horarios médicos, simplemente conversando con un hombre que se había convertido en más que un suegro. Era mi mentor y, me atrevo a decir, un verdadero amigo. Fue durante ese periodo cuando Jessica mostró su verdadera naturaleza. Comenzó a cuestionar cada decisión médica que yo apoyaba, sugiriendo que estaba influyendo demasiado en las decisiones de su padre. Cuando el señor Wellington decidió hacer fisioterapia en casa en lugar de en una clínica, Jessica estalló. Tú no eres médico, Tyriek. Ni siquiera eres familia de sangre. El silencio que siguió fue ensordecedor. El señor Wellington, aunque debilitado, miró a su hija con una expresión que nunca había visto antes, pura decepción. Jessica, retira lo que has dicho. Ahora mismo. Papá, solo te estoy protegiendo de... ¿De qué? ¿De alguien que ha dedicado 2 meses de su vida a garantizar mi comodidad? ¿De alguien que ha reorganizado su agenda para estar aquí todos los días? Su voz, aunque débil, tenía una autoridad que hizo retroceder a Jessica. Tyriek es más familia de lo que imaginas. Más familia de lo que imaginas. Esas palabras resonaron en mi mente mientras el ascensor se detenía en la planta 23. El apartamento 4B era pequeño pero elegante, amueblado con el impecable gusto que reconocí como propio del señor Wellington. En las paredes, fotografías que me hicieron detenerme. Él y yo en eventos corporativos. Yo presentando proyectos. Rachel y yo en varios momentos familiares. Era como un archivo visual de nuestra relación a lo largo de los años. En el centro de la sala, una caja fuerte pequeña pero robusta. Tecleé el código, 1963, y escuché el familiar clic de un mecanismo que se liberaba. Dentro, 3 objetos, una memoria USB, un sobresellado y una carta manuscrita con mi caligrafía. No, espera. Era la caligrafía del señor Wellington, pero imitando la mía a la perfección. ¿Cómo lo había conseguido? Abrí primero la carta. Mi querido Tyriek. Si estás leyendo esto, significa que mi plan ha funcionado exactamente como esperaba. Jessica ha reaccionado a la herencia tal y como había previsto, con codicia, arrogancia y ese desprecio velado que siempre ha mostrado hacia ti. El pendrive contiene documentos que lo explicarán todo.
El sobre contiene algo que cambiará tu vida de forma irreversible. Pero antes de abrir ninguno de ellos, quiero que entiendas, todo lo que ha sucedido hoy ha sido cuidadosamente orquestado. Jessica no ha heredado una empresa de 27 millones. Ha heredado 27 millones en deudas cuidadosamente disimuladas. La mansión está hipotecada hasta el techo. Los coches son de leasing con cuotas atrasadas. Tú, joven, acabas de heredar el verdadero imperio Wellington. Con cariño y respeto, tu suegro y amigo, Robert Wellington. PD, la expresión de su cara cuando descubra la verdad no tendrá precio. Lamento no poder estar allí para verlo en persona. Mis manos temblaban mientras procesaba las palabras. El señor Wellington lo había planeado todo. La humillación pública, la división aparentemente injusta, incluso las reacciones de Jessica, todo había sido calculado. Inserté la memoria USB en el portátil que encontré sobre la mesa. Los archivos se abrieron revelando la devastadora verdad. Documentos legales que demostraban que yo era el beneficiario secreto de un fondo fiduciario que controlaba el 87% de los activos reales de la familia Wellington. Contratos de transferencia de propiedad. Acciones de empresas que ni siquiera sabía que existían. Y al final del último documento, una nota que me hizo sonreír por primera vez desde esa mañana. Tyriek, siempre ha sido el hijo que elegí tener. Es hora de demostrar que tomé la decisión correcta. Mientras Jessica probablemente celebraba su victoria con champán, yo descubría que el señor Wellington había pasado los últimos 2 años transfiriendo meticulosamente todos los activos reales a mi nombre, creando una elaborada ilusión financiera que haría que Jessica se sintiera rica hasta que descubriera la verdad. El sobre seguía sellado sobre la mesa, y tenía la sensación de que su contenido sería aún más sorprendente que todo lo que había descubierto hasta ahora. El sobresellado contenía algo que me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre el señor Wellington, un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento. Pero no la versión que yo conocía. Esta mostraba un detalle que cambiaba por completo mi historia familiar. Bajo información del padre, estaba escrito Robert James Wellington, reconocimiento posterior mediante prueba de paternidad, 1989. Mis piernas se debilitaron. Me senté en el sillón de cuero, procesando lo imposible de lo que estaba leyendo. El señor Wellington era mi padre biológico. El hombre al que admiraba como mentor, que me trataba como al hijo que nunca tuvo, en realidad, era exactamente eso. El teléfono sonó, sacándome de mi trance. Rachel. Cariño, ¿dónde estás? Jessica está celebrando con champán en la mansión. Dice que por fin, la familia ha vuelto a la normalidad, y que papá ha corregido sus errores. La voz de Rachel transmitía una tristeza que me partió el corazón. Tyriek, no entiendo por qué papá te ha hecho esto. Rachel, tengo que contarte algunas cosas. ¿Puedes venir al apartamento que tu padre me dejó? Peachtree Street, número 2847. Claro, pero, ¿qué apartamento? Papá nunca mencionó que tuviera un apartamento en el centro. Mientras esperaba a Rachel, volví a leer cada documento del pendrive. La magnitud de la estrategia del señor Wellington era impresionante. Había creado una compleja red de empresas fantasma para ocultar los activos reales. Jessica había heredado Wellington Properties Inc., que en teoría valía 27 millones, pero en realidad era solo una cáscara vacía con deudas estratégicamente transferidas de otras empresas. La mansión que tanto codiciaba, hipotecada 3 veces. Los coches de lujo, el leasing con pagos atrasados desde hacía 6 meses. Incluso las cuentas bancarias que había recibido solo contenían lo suficiente para mantenerla feliz durante unas semanas antes de que la realidad llamara a su puerta. El señor Wellington había sido quirúrgico. Jessica recibió exactamente lo que su codicia merecía, la ilusión de la riqueza seguida de la humillación de la verdad. Cuando Rachel llegó, me encontró sentado en silencio, con los documentos esparcidos por la mesa. Dios mío, Tyriek, ¿estás bien? Pareces diferente, completé. Es porque he descubierto quién soy realmente. Primero le mostré el certificado de nacimiento. Vi el momento exacto en que procesó la información. Sus ojos se agrandaron, su mano se llevó a la boca, el reconocimiento de la verdad se extendió por su rostro como ondas. ¿Eso significa que eres mi medio hermano? Al parecer. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Y eso explica muchas cosas. ¿Por qué tu padre siempre me trató de forma diferente? ¿Por qué Jessica siempre me odió instintivamente? ¿Por qué insistía en que yo era más familia de lo que imaginaba? Rachel se acercó y me tocó la cara con delicadeza.
Cariño, eso no cambia nada entre nosotros. Lo sabes, ¿verdad? Sonreí por primera vez en horas. Claro que lo sé. Pero cambia todo en relación con lo que voy a hacer con Jessica. Le mostré los documentos financieros. Observé cómo su expresión pasaba de la confusión a la comprensión, y luego a algo parecido al horror. ¿Papá lo preparó todo? ¿Le hizo creer a Jessica que había heredado millones cuando en realidad? Ella heredó deudas encubiertas y problemas fiscales que estallarán en cuestión de semanas. Completé. Mientras tanto, yo heredé el control del 87% de los activos reales de la familia, incluida la empresa que realmente vale 47 millones, no 27. Rachel se quedó en silencio durante largos minutos, asimilando la magnitud de la situación. ¿Qué vas a hacer? Era la pregunta que había estado evitando desde que descubrí la verdad. Durante 12 años, me tragué el desprecio de Jessica, sus sutiles provocaciones, sus comentarios sobre que yo era de fuera de la familia. Ahora descubría que ella estaba equivocada en todos los sentidos posibles. Tu padre me dejó una opción, respondí lentamente. Puedo revelarlo todo inmediatamente y ver cómo Jessica se derrumba. O puedo hacerlo como él lo habría hecho. ¿Cómo es eso? Estratégicamente, dejando que cabe su propia tumba antes de descubrir que está enterrada. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sr. Tyrek Wellington. Sí, ese es oficialmente su nombre ahora. El abogado Harrison le esperará mañana a las 9 para ultimar los detalles de la transferencia de activos. Su hermana no tiene ni idea de lo que se avecina. Le recomiendo que disfrute del espectáculo. Robert, a través de un mensaje programado. Incluso muerto, el señor Wellington seguía orquestando la situación. Rachel leyó el mensaje por encima de mi hombro. ¿Papá programó esto? Al parecer, programó mucho más de lo que imaginamos. Pasé la siguiente hora explicándole a Rachel cada detalle de la trampa que su padre había tendido. Cómo había transferido discretamente todos los activos reales a mi nombre a lo largo de 2 años. Cómo había creado una estructura legal que hacía creer a Jessica que había heredado un imperio cuando en realidad había heredado un castillo de naipes a punto de derrumbarse. La genialidad está en los detalles, le expliqué, mostrándole los contratos. No le mintió a Jessica. Técnicamente, ella realmente heredó una empresa valorada en 27 millones. Lo que ella no sabe es que esa valoración se basa en activos que fueron transferidos en secreto a otras empresas que ahora me pertenecen. Rachel asintió con la cabeza, impresionada. Papá siempre ha sido meticuloso, pero esto es venganza a nivel maestro, completé. Y aún no ha terminado. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que reconocí, el contable de la familia Wellington. ¿Sr. Tyrek? Soy Jonathan Meese. Necesito hablar con usted urgentemente sobre algunas discrepancias que he descubierto en los documentos de la señora Jessica. ¿Podemos vernos mañana temprano? Claro, Jonathan. ¿Qué tipo de discrepancias? Bueno, parece que los impuestos atrasados de las empresas que ella heredó son sustancialmente mayores de lo que se estimó inicialmente. Estamos hablando de una cantidad que podría obligar a una venta inmediata de activos para cubrir las deudas. Colgué y miré a Rachel. Ha comenzado. ¿Qué ha comenzado? La caída de Jessica. Y ella aún no se ha dado cuenta. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jessica probablemente estaba celebrando su victoria, publicando fotos de la mansión en las redes sociales, planeando cómo gastaría sus millones. No tenía ni idea de que cada minuto de celebración la acercaba más al precipicio. El señor Wellington había sido un maestro en leer a las personas. Sabía exactamente cómo reaccionaría Jessica ante la herencia, con arrogancia, ostentación y total descuido por los detalles legales. Características que la harían vulnerable cuando la realidad saliera a la luz. Rachel, dijo finalmente, tengo que hacerte una pregunta importante. Cuando todo esto estalle, y estallará muy pronto, tendré que elegir entre ser amable con Jessica o hacer justicia por lo que me ha hecho durante todos estos años. Rachel me miró directamente a los ojos. Cariño, durante 12 años he visto cómo te ha tratado. He visto los comentarios, el desprecio, la forma en que intentaba convencerme de que no eras lo suficientemente bueno para nuestra familia. Me cogió la mano. Papá te dio esas herramientas por una razón. La pregunta no es si debes usarlas, sino cómo. En ese momento, tomé mi decisión. No sería cruel ni vengativo. Sería estratégico, tal y como me enseñó el señor Wellington.
Dejaría que Jessica descubriera la verdad de la forma más educativa posible. Y cuando finalmente comprendiera el alcance de su situación, yo estaría allí para ofrecerle exactamente el tipo de ayuda familiar que ella siempre me había ofrecido. Ninguna. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Jessica. ¿Tiriek? Mira, sé que hoy las cosas se han puesto un poco raras, pero ¿podrías ayudarme con algunas cuestiones técnicas de la empresa? Hay algunos contratos que no entiendo muy bien. Sonreía Rachel antes de responder. Claro, Jessica. Será un placer ayudarte con eso. Porque, al fin y al cabo, ayudar a Jessica a comprender completamente lo que había heredado era exactamente lo que pretendía hacer. La llamada de Jessica llegó tal y como había previsto el señor Wellington, 3 días después de la lectura del testamento, cuando la euforia inicial comenzó a dar paso a las primeras dudas prácticas. Tiriek, realmente necesito tu ayuda, dijo, con un tono de urgencia en su voz que intentaba disimular como si fuera una solicitud familiar. Hay algunos documentos de la empresa que, bueno, son más complicados de lo que imaginaba. Me reuní con Jessica en la oficina central de Wellington Properties, la misma oficina a la que el señor Wellington me había llevado docenas de veces para explicarme estrategias comerciales. Estaba sentada detrás de la mesa ejecutiva de caoba, rodeada de montones de papeles y con una expresión que mezclaba la frustración con la determinación de mantener las apariencias. Gracias por venir, dijo, señalando una silla. Sé que las cosas se han puesto tensas después del testamento, pero somos familia. Familia. La ironía de la palabra no pasó desapercibida. Claro, Jessica. ¿En qué puedo ayudarte? Empujó una gruesa carpeta hacia mí. Son los contratos de inversión que papá firmó el año pasado. Hay algunas cláusulas que no entiendo, y el contable dice que tengo que revisarlo todo antes de asumir oficialmente el cargo. Abrí la carpeta, sabiendo exactamente lo que encontraría. Contratos elaboradamente estructurados que parecían ventajosos a simple vista, pero que contenían cláusulas de responsabilidad cruzada que hacían a Jessica personalmente responsable de las deudas de filiales que ni siquiera sabía que existían. Este primer contrato, señalé, transfiere la responsabilidad fiscal de 3 empresas relacionadas a Wellington Properties. ¿Ves esta línea aquí? Tracé con el dedo una cláusula aparentemente inocente. Esto significa que eres responsable de cualquier pasivo fiscal de estas empresas, con carácter retroactivo a 5 años. Jessica frunció el ceño. Pero no puede ser mucho, ¿verdad? Papá siempre ha sido cuidadoso con los impuestos. Normalmente sería cierto, asentí, manteniendo mi voz neutra. Pero estas 3 empresas se utilizaron para transferir activos significativos durante el último año. La responsabilidad fiscal podría ser considerable. Vi el primer destello de preocupación cruzar su rostro. Considerable como. Sin una auditoría completa, es difícil de decir. Pero estamos hablando potencialmente de millones en impuestos atrasados y multas. Durante las siguientes 2 horas, guía a Jessica a través de los documentos con la paciencia de un profesor que explica conceptos complejos a un alumno prometedor. Cada contrato revelaba otra capa de la trampa que el señor Wellington había construido. Préstamos garantizados por activos que ya no existían. Acuerdos de asociación con empresas fantasma. Responsabilidades cruzadas que creaban una red legal de la que sería casi imposible escapar. Tiriek, dijo Jessica finalmente, con voz claramente preocupada, ¿crees que papá no entendía lo que estaba firmando? Estaba enfermo al final. Era mi oportunidad de sembrar la primera semilla de duda. Jessica, tu padre era una de las mentes más brillantes de los negocios que he conocido. Entendía perfectamente cada palabra de cada contrato que firmaba. La pregunta es, ¿por qué decidió firmar estos? Dejé que la pregunta flotara en el aire mientras ella procesaba las implicaciones. ¿Qué está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Solo observo que esos contratos se firmaron en los últimos 6 meses, cuando tu padre estaba completamente lúcido. Y todos tienen una característica en común: transfieren riesgos significativos a quien quiera que herede Wellington Properties. Jessica palideció. ¿Crees que lo hizo a propósito? No lo sé, Jessica. Pero sé que tu padre no hacía nada por casualidad. Mientras ella luchaba por asimilar esa posibilidad, mi teléfono vibró con un mensaje del contable Jonathan Mills. Auditoría preliminar completada. Pasivo fiscal estimado, 15,7 millones. Necesito hablar contigo urgentemente. Le mostré la pantalla a Jessica.
Creo que tenemos nuestra respuesta sobre el pasivo fiscal. El color se le fue por completo del rostro. ¿15 millones? Pero eso es más de la mitad del valor que has heredado, sí. En ese momento, Jessica tuvo su primera visión real de la trampa en la que había caído. Pero eso solo era el principio. En los días siguientes, implementé la segunda fase del plan del señor Wellington con precisión quirúrgica. Utilicé mis contactos en la industria tecnológica para difundir discretamente la noticia sobre las dificultades financieras de Wellington Properties. No eran mentiras, solo la verdad compartida selectivamente con las personas adecuadas. El resultado fue inmediato. Los proveedores comenzaron a exigir pagos por adelantado. Los bancos revisaron las líneas de crédito. Los inversores iniciaron procesos de diligencia debida que revelarían rápidamente la verdadera situación financiera de la empresa. Jessica intentó mantener la fachada de control, pero yo podía ver el pánico creciendo en sus ojos cada vez que nos reuníamos para revisar documentos. Cada reunión revelaba otro problema, otra complicación que el señor Wellington había plantado estratégicamente. Tiriek, me dijo durante nuestra quinta reunión, necesito preguntarte algo directamente. ¿Tienes alguna idea de por qué papá estructuró las cosas de esta manera? Era el momento que había estado esperando. La pregunta que me daría la oportunidad de empezar a revelar la verdad. Jessica, ¿puedo ser completamente sincero contigo? Por favor. Creo que tu padre estaba poniendo a prueba algo. O a alguien. ¿Cómo lo dices? Piénsalo. Podría haber dejado que todo se repartiera simplemente entre vosotras dos. En lugar de eso, creó esta estructura compleja que requiere conocimientos específicos para manejarla. Casi como si quisiera ver cómo reaccionaría cada persona ante el reto. Jessica me miró fijamente. ¿Y crees que estoy suspendiendo la prueba? No estoy juzgando, Jessica. Solo observando que tal vez el verdadero valor no estaba en los activos que heredaron, sino en cómo los manejarían. Fue entonces cuando jugué mi carta más estratégica. De hecho, dije con naturalidad, hay algo que descubrí en el apartamento que tu padre me dejó. Algunos documentos que tal vez expliquen mejor sus intenciones. Jessica se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Qué tipo de documentos? Correspondencia, planes de negocios, y algunas cosas, personales, que cambiaron por completo mi perspectiva sobre toda la situación. ¿Me los puedes enseñar? Claro. Pero Jessica, hice una pausa deliberada. Una vez que veas esos documentos, no habrá forma de deshacer lo que has aprendido. Algunas verdades son irreversibles. Si estás siguiendo este viaje de revelaciones familiares y quieres descubrir qué secretos pueden cambiarlo todo, suscríbete al canal porque esta historia está a punto de tomar un rumbo que nadie esperaba. Jessica asintió con determinación. Necesito saber la verdad. Sea cual sea. En ese momento, mientras observaba su expresión decidida, sentí una punzada de algo que no esperaba, pena. Jessica siempre había sido arrogante y prejuiciosa, pero también era la hija del señor Wellington. Y en unas horas, descubriría que el hombre que creía conocer había orquestado una lección sobre la codicia y el carácter que destruiría por completo su autoimagen. Pero el señor Wellington había sido claro en sus instrucciones. La verdad era un privilegio que se ganaba, no un derecho que se heredaba. Y Jessica estaba a punto de descubrir exactamente lo que había ganado con 12 años de desprecio familiar. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde en el apartamento, dije, levantándome. Y Jessica, ven con la mente abierta. La vas a necesitar. Mientras salía de la oficina, oí sonar mi teléfono. Era el abogado Harrison. Tiriek, tengo que informarte de algunas novedades. Parece que la señora Jessica ha solicitado una auditoría completa de los activos familiares. Está empezando a hacer las preguntas adecuadas. Perfecto, respondí. Exactamente como lo planeó el señor Wellington. Hay algo más. También está investigando la legitimidad del apartamento que heredaste. Parece que ha descubierto que vale mucho más de lo que parece. Sonreí mientras me subía al coche. Jessica por fin estaba empezando a comprender que había subestimado completamente la situación. Pero aún no tenía ni idea de la verdadera magnitud de lo que el señor Wellington había tramado. Y cuando descubriera que el yerno negro, al que había despreciado durante 12 años era, en realidad, el hijo biológico que había heredado el verdadero imperio familiar, bueno, esa sería una conversación que lo cambiaría todo para siempre. Jessica llegó al apartamento puntualmente a las 2 de la tarde,
pero su aspecto revelaba el estrés de las últimas semanas. Las profundas ojeras, el cabello menos arreglado de lo habitual, las uñas mordidas, señales de alguien que finalmente había comenzado a comprender la magnitud de su situación. Tyriek, necesito la verdad, dijo sin preámbulos, entrando en el apartamento con pasos decididos. He gastado $15,000 en auditores en los últimos días. Me han dicho cosas que no tienen sentido. ¿Qué tipo de cosas? Que la empresa que heredé es básicamente una cáscara vacía. Que los activos reales se han transferido a otras empresas en los últimos 2 años. Y que el pasivo fiscal puede alcanzar los 20 millones. Su voz tembló al pronunciar la última frase. Era el momento que había estado esperando. El momento en que Jessica finalmente se enfrentaría a la realidad que el señor Wellington había construido meticulosamente. Siéntate, Jessica. Te voy a enseñar exactamente lo que he descubierto. Abrí el portátil y empecé por los documentos más básicos. Los contratos de transferencia de activos que mostraban cómo el señor Wellington había vaciado sistemáticamente Wellington Properties mientras creaba la ilusión de prosperidad. ¿Ves este contrato? Es de hace 18 meses. Tu padre transfirió el 67% de los activos inmobiliarios a un holding llamado Wellington Heritage Trust. Jessica estudió el documento, y su expresión pasó de la confusión a la alarma. Pero, ¿por qué haría eso sin decírmelo? Porque, dije con calma, sabía exactamente cómo reaccionarías. Y quería poner a prueba si te interesaban los activos o la familia. Pasé al siguiente conjunto de documentos, las pruebas de lo que realmente había heredado. Vi el momento exacto en que Jessica comprendió la magnitud de la situación. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió ligeramente y se inclinó hacia atrás en la silla como si le hubieran dado un puñetazo. ¿El Wellington Heritage Trust es tuyo? El 87%, sí. Eso significa que tú controlas 47 millones en activos reales. Sí. El silencio que siguió fue tan tenso como un cable de acero a punto de romperse. Jessica procesaba no solo el revés financiero, sino la humillación de haber celebrado una victoria que nunca existió. Pero eso no tiene sentido, explotó finalmente. ¿Por qué papá haría eso? ¿Por qué me haría creer que? Porque quería que revelaras tu verdadero carácter, respondí. Y lo has hecho a la perfección. Entonces saqué el certificado de nacimiento del sobre. Pero Jessica, hay algo más que debes saber. Algo que explica realmente por qué tu padre estructuró las cosas de esta manera. Le tendí el documento. Observé cómo su expresión pasaba de la confusión al shock absoluto mientras leía la línea que lo cambiaba todo. Esto dice que papá es tu padre biológico. Sí. Eso es imposible. Es imposible. Su voz subió una octava. Estás falsificando documentos. Estás intentando robarnos nuestra herencia con documentos falsos. Jessica, dije con calma, puedes verificar la autenticidad en cualquier laboratorio que elijas. Puedo organizar una prueba de ADN entre nosotras dos para confirmar que somos hermanastras. El color se le fue por completo de la cara. ¿Hermanastras? Sí. Lo que significa que, irónicamente, has pasado 12 años despreciando al único miembro de la familia que tenía aún más derecho que tú al apellido Wellington. Jessica se levantó bruscamente, tambaleándose ligeramente. No, eso es, estás mintiendo. Papá nunca, él nunca habría ocultado a un hijo. ¿Por qué? Por el prejuicio que tú tan claramente demuestras. Yo no soy prejuiciosa. Jessica, has pasado 12 años llamándome interesante. Has cuestionado cada uno de mis logros. Has sugerido repetidamente que yo no era realmente de la familia. Le dijiste a tu padre a la cara que estaba siendo influenciado por gente de fuera. Mi voz se mantuvo tranquila, pero cada palabra dio en el blanco. ¿Crees que él no se dio cuenta? Se alejó, caminando hacia la ventana con pasos vacilantes. Pero si realmente eres su hijo, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué dejó a nuestra familia? Maltratar a su propio hijo durante 12 años, completé. Quizás porque quería ver si realmente eran la familia que él creía haber creado. Jessica se dio la vuelta, con lágrimas corriendo por su rostro. Y fallamos, ¿verdad? Tú fallaste, Jessica. Rachel siempre me trató con respeto y amor. Tu madre, a pesar de las extrañas circunstancias, siempre fue cordial. Pero tú
Tú dejaste que tus prejuicios se impusieran a cualquier sentido de la familia. Yo no sabía. Sabías lo suficiente. Sabías que quería a Rachel. Sabías que dedicaba tiempo y energía a cuidar de tu padre. Sabías que contribuía de verdad a la familia. Pero nada de eso importaba porque yo no, parecía, lo que esperabas de un Wellington. El teléfono de Jessica sonó. Era su contable. ¿Jessica? Tengo malas noticias. La agencia tributaria acaba de iniciar una auditoría completa de Wellington Properties. Parece que hay irregularidades significativas que se remontan a 3 años atrás. Tienes que venir a la oficina inmediatamente. Cuando colgó, le temblaban las manos. Tiriek, yo necesito tu ayuda. Si realmente eres, si somos, no puedes dejar que yo. Su voz se quebró. Era el momento de mayor poder que había experimentado jamás. Jessica, que había pasado más de una década tratándome como a un ciudadano de segunda clase, ahora suplicaba la ayuda del yerno negro, al que tanto había despreciado. Jessica, le dije suavemente, por supuesto que te ayudaré. Levantó la cabeza, con esperanza brillando en sus ojos. Te ayudaré exactamente de la misma manera que tú siempre me has ayudado. Con condescendencia, críticas veladas y sugerencias de que no eres realmente competente para manejar situaciones familiares complejas. La esperanza se convirtió en comprensión, luego en horror. Oh, continué, puedo ayudarte como un hermano debería ayudar. Depende de que me convenzas de que finalmente has entendido quién ha sido realmente prejuicioso durante todos estos años. Jessica se derrumbó en la silla, comprendiendo por fin que el yerno inferior, al que tanto había despreciado, no solo era igual a ella, sino que era superior en todos los aspectos que importaban. Y ahora controlaba por completo su destino. El imperio Wellington había cambiado de manos. Y los nuevos líderes tenían muy buena memoria. Tiriek, por favor, repitió Jessica, con la voz quebrada resonando en el apartamento que ahora reconocía como mucho más valioso que la mansión vacía que había heredado. Sé que he cometido errores. Sé que te he tratado mal. Pero somos familia, somos hermanos. Hermanos. La palabra que había rechazado durante 12 años se había convertido ahora en su única esperanza de salvación. Jessica, respondí con calma, tienes razón. Somos hermanos. Y es precisamente por eso por lo que voy a ayudarte. Levantó la cabeza, con la esperanza brillando en sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Pero primero, tienes que entender completamente lo que ha pasado aquí. Y lo que va a pasar ahora. Durante los siguientes 30 minutos, le expliqué meticulosamente cada aspecto del plan del señor Wellington. Como había observado su comportamiento durante años, catalogando cada comentario prejuicioso, cada momento de desprecio, cada demostración de que valoraba el dinero por encima del carácter. No lo hizo para destruirte, Jessica. Lo hizo para educarte. La pregunta es, ¿has aprendido la lección? Jessica se secó la cara con el dorso de la mano. Yo no me di cuenta de lo mucho que era, lo mucho que mi comportamiento era. ¿Racista? ¿Elitista? ¿Irrespetuoso? Sí. La palabra salió como un susurro. Todo eso. En ese momento llegó Rachel, tal y como habíamos acordado anteriormente. Abrazó a Jessica, que se derrumbó en sollozos en los brazos de su hermana. Rachel me explicó lo del certificado de nacimiento, dijo Jessica entre lágrimas. Lo de que papá es tu padre biológico. Y lo de cómo te traté sabiendo que eras parte de nuestra familia. La diferencia, interrumpí suavemente, es que yo siempre he sido parte de la familia. Vosotros elegisteis tratarme como a un extraño. En los días siguientes, puse en marcha la fase final del plan del señor Wellington, no la destrucción de Jessica, sino su redención condicional. En primer lugar, elaboré un acuerdo por el que se pagarían todas las deudas que ella había heredado, pero con condiciones específicas. Tendría que trabajar durante 2 años en la División de Desarrollo Comunitario de las empresas Wellington, coordinando programas de inclusión racial y social. Ganaría un salario justo, pero viviría en un apartamento modesto hasta demostrar que había cambiado de verdad. No es caridad. Le expliqué durante nuestra última reunión en la oficina que ahora era oficialmente mía. Es una segunda oportunidad. La misma que siempre deseé que usted me diera. En segundo lugar, establecí un fondo educativo en nombre del señor Wellington para jóvenes negros interesados en la ingeniería y los negocios. Jessica sería responsable de administrar el programa y de informarme directamente sobre el progreso de cada becario.
Aprenderás sobre las personas a las que despreciaste, le dije con firmeza. Y descubrirás que el talento y el carácter no tienen color. La verdadera transformación de Jessica comenzó 3 meses después, cuando me llamó llorando después de conocer a Marcus, un chico de 16 años del programa de becas. Tyriek, me recuerda a ti cuando eras joven. Inteligente, decidido, pero enfrentándose a prejuicios que nunca imaginé que existieran. Su voz temblaba de emoción genuina. Ayer me preguntó si creía que era lo suficientemente inteligente para estudiar ingeniería. Y me di cuenta de que eran exactamente el tipo de dudas que te planteé a ti durante años. ¿Y qué le respondiste? Que la inteligencia no tiene apariencia. Y que estaba orgullosa de verle seguir los pasos de mi hermano mayor. Mi hermano mayor. Era la primera vez que Jessica utilizaba esas palabras voluntariamente. El momento de mayor redención llegó durante la primera reunión familiar tras la revelación. Sentados alrededor de la mesa que antes simbolizaba mi exclusión, Jessica se levantó antes de la cena. Antes de empezar, tengo que decir algo, anunció con voz firme pero humilde. Durante 12 años, traté a Tyriek como si no fuera digno del apellido Wellington. Cuestioné sus logros, menosprecié sus contribuciones y permití que los prejuicios guiaran mi comportamiento. El silencio en la sala era absoluto. Hoy quiero pedirle oficialmente perdón. No solo por las palabras, sino por cada mirada de desprecio, cada comentario sarcástico, cada momento en el que hice que mi propio hermano se sintiera como un extraño en su propia familia. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero continuó. Tyriek, siempre ha sido más Wellington que cualquiera de nosotros. Papá lo sabía. Y ahora yo también lo sé. La señora Wellington, que había observado todo en silencio durante meses, finalmente habló. Tyriek, querido, espero que puedas perdonarnos. Como familia, te hemos fallado. Pero si nos lo permites, nos gustaría volver a intentarlo. Miré alrededor de la mesa, a Rachel, que siempre me había amado incondicionalmente, a Jessica, que por fin había comprendido el coste del prejuicio, a la señora Wellington, que reconocía los errores de la familia. El perdón no es algo que se pide, respondí con calma. Es algo que se gana con acciones. Y por lo que veo, ya han comenzado ese proceso. 6 meses después, presidí mi primera junta de accionistas como director ejecutivo oficial de Wellington Enterprises. Jessica estaba presente, no como heredera privilegiada, sino como una empleada que se había ganado su puesto a través del trabajo duro y el crecimiento genuino. Durante mi presentación, anuncié la ampliación del programa de becas y la creación de un centro de mentoría para jóvenes emprendedores de comunidades infrarrepresentadas. Mi padre, dije, mirando directamente a la fotografía del señor Wellington en la pared, siempre creyó que el verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en lo que construimos para las próximas generaciones. Después de la reunión, Jessica se acercó. Tyriek, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Todavía sientes ira? Por lo que pasó. Pensé detenidamente antes de responder. No siento ira, Jessica. Siento gratitud. Gratitud. El señor Wellington me dio más que una herencia económica. Me dio la oportunidad de demostrar que el carácter supera los prejuicios. Y tú me diste la oportunidad de aprender que la verdadera victoria no está en vencer a los enemigos, sino en convertir a los hermanos perdidos en aliados. Hoy, 5 años después, Wellington Enterprises es reconocida a nivel nacional por sus programas de inclusión. Jessica dirige nuestra división de responsabilidad social y es una de las defensoras más respetadas de la equidad racial en el sector empresarial. Todavía está trabajando para ganarse mi perdón completo, pero ahora entiende que algunas lecciones deben vivirse, no solo aprenderse. El señor Wellington había ideado algo más que una venganza. Había orquestado una redención familiar que nos enseñó a todos que el verdadero poder no reside en utilizar nuestras ventajas para menospreciar a los demás, sino en elevarlos. Si esta historia de transformación, familia y superación de los prejuicios te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias de personas que han convertido las injusticias en oportunidades de crecimiento. La última vez que visité la tumba del señor Wellington, dejé una foto nuestra, toda la familia reunida en la última Navidad, con Jessica abrazando con orgullo a los 3 jóvenes becarios a los que ella misma asesora personalmente. La venganza perfecta, descubrí, no es destruir a quienes nos hacen daño. Es convertirlos en ejemplos vivos de que todas las personas pueden evolucionar cuando se enfrentan a la verdad sobre sí mismas.